Un viejo libro contaba la historia de 7 alegres chicas que vivieron hace años en una mansión, donde cometían todo tipo de maldades. Enjaulaban a los pájaros, atrapaban a las arañas para después quemarlas con una lupa, celebraban ritos en los que simbólicamente despedazaban a un animal y se tomaban a risa todas estas cosas, hasta que el espíritu del bosque, cansado de ellas, las encerró en sus sueños y las convirtió en pesadillas donde ellas mismas sufrían lo que habían hecho a los animales. Capturó sus almas en una imagen y de este modo la mansión se convirtió en una prisión en un mundo paralelo donde su destino sería atormentar a las personas que llegasen allí. Esta es una de las muchas historias que podremos inventar a raíz de los 3 primeros vídeos de Dreamcatcher, sobre todo de Fly High, la canción en la que comienza todo. Pero ¿de qué va exactamente esta historia? Vamos al principio. Durante la primera mitad de 2017, Dreamcatcher debutó con 2 singles. En enero Nightmare, con la canción Chase Me, y en abril Fall Asleep in the Mirror, con el tema Good Night. Fue finalmente en julio cuando apareció el mini álbum Prequel, cuya canción principal es Fly High. Estas 3 obras forman una trilogía, por tanto no puedes entender la idea final sin escucharlas todas. Pero aunque hubo 2 singles previos, es en realidad el tercer disco, Prequel, el que cuenta el comienzo, ya que, como dice su propio título, es una precuela de lo que se contó en los otros 2. Por eso Fly High es la canción con la que deberíamos comenzar a explicarlo todo. La acción comienza en una casa antigua donde un grupo de 7 chicas vestidas al estilo colegial se divierten y, aparentemente, aprenden modales y hacen deberes. Da la impresión de que una de ellas, Sua, es quien dirige el grupo. Fuera de la casa sí que se ríen y juegan. También les gusta observar animales, como se ve en una escena en la que Gallón enseña una jaula de pájaro a sus compañeras. Una de ellas, Jiu, se fija en una araña que encuentra en el patio y la atrapa en un frasco. Se la enseña a Yuhyun y ésta no tarda en maquinar maldades, como acercarse con una lupa para quemar a la araña con la luz del sol. Esta acción desatará la maldición de la araña, un hecho que será reflejado años más tarde en otra de sus canciones, The Curse of the Spider. El espíritu de la araña se pasea en forma humana por la casa, portando un candelabro y, entre otras cosas, atrapa en un sueño a Gallón, cuya cama queda rodeada por elementos de la naturaleza, como si el bosque se vengase de lo que han hecho. Han-dong queda sin conocimiento en la bañera. A Yu-hyun la hace despertarse e ir hasta un espejo que hay en el jardín, del que sale sangre negra al tocarlo. Dami se levanta para ir a la biblioteca a leer un libro de conjuros. Jiu se pasea por la casa y observa que hay una mujer idéntica a ella tocando un piano, por lo que se asusta y sale corriendo. Sua y Sillon salen al exterior como sonámbulas y se pierden en el bosque. Hasta aquí podría parecer una historia de terror convencional, pero el vídeo está lleno de detalles extraños a los que cuesta mucho dar explicación y que han desatado toda una serie de teorías. Por ejemplo, ¿por qué en la mesa actúan de una manera fría y disciplinada como si estuvieran poseídas? ¿Y por qué comen en platos que solo tienen flores? ¿Por qué cuando Jiu se encuentra con su doble, la que sale corriendo va con el uniforme azul, no con ninguno de las 2 Jius anteriores, puesto que una iba con un elegante vestido negro y la que tocaba el piano con un vestido claro? ¿Por qué aparentemente Sua sale al bosque a buscar a Sillón y ambas vuelven con capas negras de hechiceras y Sua lleva un libro bajo el brazo? ¿Por qué al principio vemos a Sillón llegar del bosque a la casa tras uno de sus paseos con un rollo de papel en la mano, presuntamente la foto de todas? ¿Por qué Jiu aparece con un vestido azul junto al mar, rodeada de mariposas azules que se desvanecen? ¿Qué tipo de conjuros está leyendo Dami en el libro que encuentra en la biblioteca? ¿Por qué cuando hacen deberes los cuadernos son 3 negros y 3 blancos? ¿Por qué Handong lanza un avión de papel de color negro hacia abajo mientras otras 2 chicas la observan desde la ventana? ¿Tiene algún significado que haya otro plano con 3 de las chicas asomadas a la escalera, mientras aparentemente alguien las observa desde abajo y luego otro con otras 3 bajando por ella? ¿Qué significado tiene la escena de Yuhyun ante el espejo del jardín
y la sangre negra que sale de ella. ¿Es un sueño? ¿Es real pero hace pasar a Yu-Yon al mundo de los sueños? Por último, hay dos escenas muy enigmáticas al final. Una es la de las chicas en coro alrededor de una fotografía en la que aparecen unas mujeres idénticas a ellas, aunque parece que la foto es más antigua. Y Sua clava con fuerza un cuchillo en la foto, que es el mismo cuchillo que se estuvieron pasando en el ritual de la comida. Otra es una vista aérea en la que se ve cómo bailan dando giros en el jardín hasta acabar formando una especie de estrella, aunque eso tampoco está muy claro. Toda esta colección de detalles extraños del vídeo ha dado pie a todo tipo de teorías sobre la historia, que se extiende mucho más allá de esta canción, ya que hay muchos detalles que están conectados con otros vídeos posteriores, como veremos en el futuro. En cualquier caso, hay algunas cosas que parecen claras. 1. La araña juega un papel esencial, por culpa de que Jiu la atrape y Yu-Hyun la queme. Está claro que esto desencadenará la maldición en la que se ven atrapadas las chicas. 2. Existe una dualidad de personajes que se ve claramente en los diferentes uniformes y las diferentes actitudes, especialmente en esta secuencia de Yu-Hyun vestida de blanco huyendo y luego de azul como poseída, y también cuando Jiu descubre a una doble suya tocando el piano. Musicalmente, la canción es de las más míticas de la banda y ya notamos en ella los pasos de baile y la manera de cantar características de Dreamcatcher. Este estilo ya es bastante diferente del de Minx, pero no radicalmente. Aunque la canción es compleja y tiene diversos cambios de estilo, en general el tono es alegre, la letra agradable y podría haber sido interpretado por otras bandas de K-pop sin problema. Por tanto, no es tan rompedora con el estilo de Minx como otras de la banda. Y quizás por eso la empresa decidió dejar este tema para más adelante y entregar antes al mercado dos singles como Chase Me y Good Night, que son mucho más impactantes e innovadores. La vestimenta de las chicas de instituto no solo se utiliza en el videoclip, sino que la llevaban habitualmente en los tiempos en los que Dreamcatcher presentó esta coreografía en la televisión,